Muy bien, hermanos, queridos, hermanas. Llegamos a nuestro cuarto alelón, ¿verdad? O alelón. El viernes, ayer a la noche, vimos la responsabilidad, el deber que tenemos de amarnos unos a otros. Hoy a la mañana meditamos en el deber que tenemos de abstenernos de murmurar unos de otros. Luego vimos la necesidad y el deber que tenemos de perdonarnos unos a otros. Y ahora vamos a ver, en cuarto lugar, la necesidad que tenemos de alentarnos los unos a los otros. Y para eso les voy a invitar a abrir sus Biblias en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Vamos a leer ahí juntos la palabra de Dios. Dice así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre, como cantamos recién, con el Señor. Y acá viene nuestro cuarto alelón, versículo 18. Por tanto, es decir, si este es el plan profético de cara al futuro, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Parece que la iglesia en Tesalónica estaba un poco desalentada. Ellos tenían algunas dudas respecto de los eventos futuros, pero enfocados específicamente en el destino de aquellos que ya habían partido con el Señor. Seres queridos, seres amados, que habían fallecido en el Señor. Por este pasaje en particular, por una lectura de la carta en general, uno puede inferir las preguntas que ellos tenían en su corazón. Seguramente habrán sido algunas como estas. ¿Dónde están los muertos en Cristo ahora? ¿Tienen cuerpo ellos o son solo un alma? ¿Los volveremos a ver en la segunda venida de Cristo o no? ¿Ellos están durmiendo, digamos, en un estado inconsciente o están despiertos? ¿Nos reuniremos con ellos algún día? Y me imagino una lista más de preguntas, seguramente, que ellos tendrían en su corazón. Y Pablo va respondiendo esas preguntas con el propósito, hermanos, no de dar una cátedra de escatología, sino con el propósito de promover el consuelo en la persona del Señor Jesucristo. Por eso, nuestro versículo final y cierre aplicativo de este párrafo dice: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, que Dios nos dio la profecía, hermanos, no para promover la curiosidad cristiana, digo yo, y saber todos los detallitos y demás, sino para proveer consuelo en Cristo a los que están sufriendo. Así que vamos a ver 4 características de nuestra esperanza. En el versículo 13 vamos a ver las preocupaciones que estos hermanos tenían en cuanto a su esperanza. En el versículo 14 y 15 vamos a ver los pilares en los que se basa nuestra esperanza. En los versículos 16 y 17 vamos a ver el programa de nuestra esperanza, algunas de las cosas que Dios se propone hacer
en el futuro para finalmente, y en el verso 18, pensar en la práctica, en la puesta en práctica de nuestra esperanza. ¿Bien? Bueno, planteado este tema, vamos a orar una vez más. Señor, cuán grande que eres, como cantábamos recién. Señor amado, tú sabes que a veces la vida en este mundo caído se nos complica mucho. Hay cosas que realmente, Señor, no entendemos, no podemos explicar, preguntas que no podemos responder, situaciones que nos dejan perplejos, desorientados. Por eso te ruego que por favor uses tu palabra para llevar aliento, consuelo a tus ovejas que tanto amas, Señor, por las cuales diste tu vida. Por favor, usa esta palabra. Edifica, bendice la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Están afligidos, perplejos, confundidos, haciéndose preguntas. Están enfermos, están doloridos, o que tienen un ser que recientemente ha partido. Lleva consuelo a tu pueblo, mi Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, versículo 3. Vamos a empezar viendo las preocupaciones acerca de nuestra esperanza. Dice allí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que han muerto ya, ¿verdad?, en el Señor. ¿Para qué? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Saben? El mundo griego y romano, en esa fusión de cultura que caracterizaba el primer siglo, era en verdad un mundo sin esperanza más allá de esta vida, literalmente. Por ejemplo, los estoicos creían que al final el alma iba a ser absorbida en una especie de materia ígnea, decían ellos, semejante a la deidad. O sea que la esperanza que tenían después de la muerte es convertirse en una materia ígnea. Tremendo. Los epicúreos, por ejemplo, afirmaban que el cuerpo y el alma compartirían el mismo destino, es decir, el fin de la existencia. Todo termina en el cementerio. De eso se trató esta broma de mal gusto biológica que llamamos vida en la Tierra. Una de las frases famosas de este grupo de filósofos epicúreos decía así: mientras vivamos, la muerte no existe para nosotros. Y cuando la muerte aparezca, tranquilos, nosotros ya no existiremos para ella. Wow. Otros filósofos aportaron algo de esperanza para el alma humana porque la percibían como algo indestructible, algo eterno, ¿sí? Pero ninguna esperanza ofrecían para el cuerpo. Los nuevos ateos que empiezan a evangelizar nuestro mundo a partir del atentado de las dos Torres Gemelas del 11 de septiembre, creen que la muerte, por supuesto, es el fin de la existencia, claramente, porque ellos piensan que el universo se rige por leyes físicas ciegas, y aunque no lo puedan creer, ellos piensan que el hombre es un medio para que los genes, ¿sí?, preserven su especie, vamos a decirlo así, a través de los años. Es decir, solo somos un vehículo para que los genes se sigan reproduciendo a sí mismos. Pensá, claro, en un cuadro así, en una concepción así de la vida, no solo que no hay esperanza para la muerte o la vida después de la muerte, sino que no hay esperanza para esta vida tampoco. Tremendo. Ahora, ¿es desesperante vivir así o no? La vida es lo más inseguro que hay, todos estamos a un paso de la muerte. Yo no sé si salimos de este retiro y tenemos un accidente en la ruta, alguien nos roba, nos quita la vida, una enfermedad, lo que sea. Y pensar que esto es todo realmente es abrumador, es asfixiante para el alma, es agobiante, es destructivo. ¿Eh? Ahora, ¿para qué Dios entonces nos revela ciertas cosas que tienen que ver con la vida después de la muerte?
Bueno, el texto dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La palabra que ahí se traduce esperanza significa literalmente anticipar un bien. Esa es la idea. Es la feliz anticipación de un bien. Se trata de esperar algo con entusiasmo. Y uno se pregunta, ¿qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de feliz? La muerte. ¿Qué bien yo puedo esperar o anticipar a partir de la muerte? Bueno, justamente, hermanos, y acá viene nuestro punto. Dios nos ha revelado destellos, pinceladas de lo que nos espera. Poca información, pero suficiente para vivir con esperanza. Suficiente para vivir con esperanza. Suficiente para despedir a un ser amado en Jesús, que murió en el Señor, con esperanza. Suficiente, alcanza y sobra. De hecho, la palabra acá, que es un eufemismo, en realidad para referirse a la muerte, que se traduce como dormir, se aplica en el Nuevo Testamento solo al cuerpo, nunca al alma, ¿sí?, de las personas, nunca. De hecho, la resurrección solamente tiene que ver con el cuerpo, no con el alma. La doctrina esa famosa católica del sueño del alma, y quizás, bueno, habrán sentido nombrar por allí, que afirma que las almas de los muertos están en un estado de inconsciencia, en otro mundo, esperando la resurrección final, ¿verdad? No es bíblica, es completamente ajena al espíritu de las Escrituras. Vamos a probar esto que digo con la Biblia. Jesús le dijo al ladrón arrepentido crucificado al lado de él las siguientes palabras. De cierto te digo que hoy estarás conmigo. No dijo hoy dormirás conmigo en el paraíso, sino que hoy estarás conmigo en el paraíso, asumiendo una existencia personal. Hermoso, hoy vivirás conmigo en el paraíso. Pensemos, por ejemplo, en Filipenses 1:23. Allí Pablo afirma que la muerte, para un creyente, es partir y estar con Cristo. No dice partir y dormir con Cristo, no, dice partir y estar con Cristo. Estar con Cristo. Hoy acá estamos juntos, compartimos esta experiencia, esta vivencia. Eso es lo que está detrás de este verbo. Es partir y estar con Cristo. En 2 Corintios 5:8, morir es estar ausente del cuerpo, así lo define Pablo, y presente al Señor. Presente delante del Señor. No en un estado de inconsciencia, ¿verdad? En Apocalipsis 6:10 es muy hermoso ese pasaje. Las almas de los mártires, ¿sí?, del Señor están rodeando su trono, y leo textual, clamando a gran voz y diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Las almas de los mártires del Señor no están durmiendo. Están hablando con el Señor, están clamando, están pidiendo una vindicación. ¿Verdad? Qué hermoso pensar esto, ¿no? Piensen en la imagen de la transfiguración de Jesús en aquel monte. Él se presentó con dos almas, ¿verdad? La de Moisés y la de Elías. Ninguno de los dos estaba durmiendo. Ninguno de los dos. El hombre creyente tiene esta esperanza. Morir es partir de acá y estar automáticamente, es la idea, con Cristo. Y eso lo cambia todo, ¿no? Eso lo cambia absolutamente todo. Le da sentido a la muerte y le da sentido a la vida también. ¿Bien? La muerte, en términos bíblicos, ¿no?, podría ser definida así. Es el acto soberano mediante el cual Dios separa la parte inmaterial del ser humano de su cuerpo. ¿Bien? Eso es la muerte según las Escrituras. No es extinción, es separación. ¿Bien? Entre la parte material y la inmaterial del ser humano. Por ejemplo, pensemos en el concepto de una separación. En Santiago 2:26
simples palabras se ilustra esto. Dice, el cuerpo sin espíritu está muerto. Sencillo, ¿no? El cuerpo separado de su espíritu está muerto. En la muerte, lo que hace el Señor en su soberanía es separar el cuerpo del espíritu. Recuerden que el hombre es un ser conformado por dos aspectos absolutamente complejos, ¿no? Tiene una parte material súper compleja y una parte inmaterial igualmente compleja. Bueno, en la muerte lo que el Señor hace es separarlas. Por lo tanto, la muerte, repito, no es el cese o el fin de la existencia. No es que uno deja de existir. ¿Bien? De hecho, en Apocalipsis, capítulo 4 y capítulo 5, vemos otra vez a las almas de los redimidos, ¿sí? Que están adorando alrededor del trono de Dios. Ninguno de ellos está durmiendo, ninguno de ellos ha dejado de existir o entró en un estado de inconsciencia. Ellos adoran a Dios, agradecen a Dios por la redención que les ha dado en Cristo. Pero también decíamos que es un acto soberano, ¿verdad? Porque es Dios quien decide cuándo nuestro cuerpo se va a separar de nuestra alma. Yo no decido eso. Vos tampoco. Es algo que Dios decide. En Deuteronomio 32, 39, la Biblia dice así. Ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Soberano el Señor. En Job, miren qué interesante este texto, capítulo 14, verso 5, dice así la Escritura. Sus días, es decir, es una referencia a los días del hombre, sus días están determinados. Días. Y agrega, el número de sus meses, ahora, te es conocido. Y has fijado límites para que no pueda pasarlos. Tremendo, ¿no? Entonces, podemos decir confiados que no nos vamos a morir ni un minuto antes, ni un minuto después de lo que Dios ha fijado. Ahora, si nuestro Dios fuese una deidad extraña, ajena a nuestra experiencia, que no tenemos certeza de si nos ama, esta sería una noticia terrible. O sea, estamos en manos de un Dios X, distante, quizás hasta tirano, que hace tronar sus dedos y termina con nuestra vida. Pero pensando, ¿quién es nuestro Dios? Nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro amado, ¿verdad, Señor? Claro, esto es una buena noticia, por supuesto. No vamos a morir ni un minuto antes, ni un minuto después de lo que Él ha estipulado. Estamos en buenas manos. Y hay una película que para mí en una de sus escenas ilustra este concepto de una manera hermosa. La película se llama 13 guerreros. Los protagonistas tienen que pasar toda una noche en vela porque están siendo amenazados por una horda de enemigos que podían atacarlos en cualquier momento. ¿Bien? Entonces las escenas se van, digamos, confirmando unas tras otras, todos en vela, todos nerviosos, ¿verdad? Cuando alguien se está por dormir, el otro lo codea. Bueno, lo cierto es que uno de los guerreros se va a dormir. Acomoda su lecho en el piso, qué sé yo, y se va a dormir. Entonces, otro guerrero lo despierta y le dice, ¿qué haces? Despertate, que te pueden matar en cualquier momento. El enemigo puede atacar en cualquier momento, no tenés miedo. Y la respuesta de este guerrero fue, no, moriré cuando los dioses, con minúscula, ¿no? Moriré cuando los dioses lo determinen, dice este hombre. Ni un minuto antes, ni uno después. Esté durmiendo o esté despierto. Así que, por favor, déjame dormir, dice. ¡Wow! Tremendo. Del mismo modo, hermano, los creyentes podemos vivir confiados, descansando completamente en la almohada de la soberanía de Dios. Nadie te va a poder tocar si el Señor no lo ha determinado. Nadie va a poder quitar tu vida si el Señor no lo ha determinado. Y nadie va a impedir que vuelvas a casa con Él si Él lo ha determinado.
pero estamos en buenas manos. Así que podemos dormir tranquilos, hermanos. Podemos encarar con gozo, con paz en el corazón, la persecución, la enfermedad, el dolor, la muerte, sabiendo que estamos en buenas manos, hermanos. Qué certeza que nos da esto, por favor. Wow, mi vida no está librada al azar, ni al designio de los planetas, o en manos de un destino ciego. No, hermano, no. Está bien custodiada por el Señor. Por eso Pablo acá dice, no quiero que ignoren todas estas cosas, porque si no se van a entristecer, como aquellos que se entristecen sin esperanza. Los creyentes, por la duda, claro, ¿no? Al despedir a un ser querido, también lloramos. También nos entristecemos. Llorar no es pecar. Tampoco es representar mal nuestra esperanza. El mismo Cristo lloró sobre la tumba de Lázaro. Pero nuestro dolor, hermanos, es atenuado de una manera sobrenatural, ¿sí? Con esta esperanza de que la muerte es partir y estar con Cristo, con el Cristo al que hoy le cantábamos, con el que anhelamos ver algún día. Por eso una cosa es estar entristecido con esperanza y otra muy distinta y desgarradora es estar entristecido pero sin esperanza. Sin esperanza. Ay, qué duro que es el ambiente, la atmósfera que se respira en un funeral que se celebra en honor de alguien que murió sin Cristo. Es tremendo. Es triste, es desgarrador. En el momento en que se llevan el ataúd, la gente se aferra, ¿no? Llora y grita, no te lo lleves, no te lo lleves. Y uno está expectando, como espectador y se conmueve con la gente. Tremendo sufrir la muerte sin esperanza. Desgarrador. Pero para un creyente, hermanos, la muerte es una partida, es un viaje. En Filipenses 1:23 dice Pablo, ¿no? Encerrado en prisión, tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En términos teológicos, insisto, la muerte no es una tragedia para el creyente, es una partida, hermanos. Los hermanos fallecidos que ya tuvimos que despedir, supongo, casi todos nosotros, a lo largo de nuestra vida, simplemente se anticiparon, ¿sí? Tomaron, digamos, el vuelo anterior, vamos a decirlo así. Ya nos vamos a encontrar. Morir no es una tragedia, hermano. Para un creyente llegar a casa. Llegar a casa. Qué hermoso pensarlo así. Leí la historia de una niña que vivía detrás de un cementerio. Entonces, cada tarde cuando llegaba del colegio, ella tenía que atravesar, ¿no? Ese lugar lúgubre, digamos. Y una anciana que contemplaba día tras día esta situación, la frenó un día y le dijo, che, escuchá, mi hijita, ¿no te da miedo pasar por el cementerio? Y la respuesta de la niña fue, no, porque del otro lado me está esperando mi padre. Y es así, ¿no? Morir es partir y llegar a casa con nuestro Padre. Vamos a avanzar, segundo punto, los pilares en los que se basa nuestra esperanza. Vos decís, qué lindo que suena esto, pero, a ver, ¿en qué se basa toda esta información? Verso 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Los pilares sobre los que se basa toda esta información, toda esta esperanza, hermanos, no son místicos, no son fabulescos, no son el producto de un sueño, de una visión que tuvo algún gurú por allí dando vuelta, un líder religioso. La esperanza se basa en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Se basa en un hecho histórico y no en un aspecto subjetivo o místico. ¿Se entiende? Cristo murió. Eso es un hecho histórico. Cristo resucitó, su tumba está vacía, nadie encuentra el cuerpo. Oh, casualidad. Es otro acto histórico.
Por eso Pablo lo expresa así. Dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, de la misma manera, con la misma certeza que nosotros creemos que Jesús resucitó, deberíamos creer también que Dios va a resucitar a los muertos en el futuro. O expresado de otra forma, ¿vos crees que Jesús murió y resucitó? ¿Sí o no? ¿Con certeza? ¿Con dudas? ¿Con certeza? Bueno, con esa misma certeza tenés que creer que Él resucitará a los muertos. En Juan 14, 19, Jesús les dijo a sus discípulos, vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es una promesa, un futuro asegurado. En 1 Corintios 15, 20, Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Ustedes saben que las primicias eran los primeros frutos de la cosecha que se ofrecían a Dios en adoración y que garantizaban el resto, ¿no?, de la cosecha. Bueno, la resurrección de Cristo es el primer fruto, ¿sí?, de adoración pura de esta obra de redención y también garantiza la resurrección final de los muertos, de sus redimidos. Entonces, si alguien pregunta en su corazón, ¿cómo podemos saber que esto es cierto? ¿Cómo saber que la muerte no es el fin de la existencia? La respuesta es la resurrección de Cristo. Su resurrección pasada es evidencia concreta de nuestra resurrección en el futuro. Así que nuestra esperanza se basa en la muerte y resurrección de Cristo, pero no solo eso, se basa en el poder de Dios también. Allí dice que traerá Dios a los que durmieron en Él. Traerá Dios, es decir, Dios lo va a hacer. El mismo Dios que de la nada hace todo, con el poder de su palabra nada más, que dice sea la luz y fue la luz, es el que está involucrado en este proyecto esperanzador. Es más, la Biblia afirma que Dios Hijo fue resucitado mediante el poder de Dios Padre. Interesante, en 1 Corintios 6, 14, dice así, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Tremendo. Piensen en esto un segundo. Pónganse en la Jerusalén del primer siglo. Acaba de morir aquel que dijo que iba a resucitar, ¿no? Aquel falso Mesías para la gente. Pero le ponen una guardia de soldados. Algo pasa. La gente estaría comentando. Chau, ¿qué pasará con este hombre? ¿Y si resucita? No, no puede ser. Imagínense, al ver la tumba vacía, lo que habrá sentido esa gente. Ahora, si como dicen algunas de las tantas teorías acerca de la resurrección, alguien hubiese entrado a la tumba de noche sin que nadie se entere y hubiese sacado el cuerpo del Señor y después hubiera dicho, bueno, resucitó, y era mentira, bueno, era fácil desbaratar el cristianismo. Había que recuperar el cuerpo sin vida del Señor y mostrarlo delante de todo el mundo. Y listo, chau, se acabó el cristianismo. Listo. Pero es el poder de Dios, el mismo poder que resucitó a Jesús, es el que va a resucitar a todos nosotros, nos va a resucitar a nosotros. Y la frase los que durmieron en Él es muy linda, porque el creyente no está solo ni siquiera en el momento de su muerte. Hay una frase muy popular que dice, cuando tenés que enfrentar la muerte, la tenés que enfrentar en soledad. ¿Escucharon eso? No es cierto, bíblicamente hablando, porque el creyente duerme en Él. En Él dormimos. En Él vivimos, en Él dormimos. Para Él vivimos, para Él morimos, dijo Pablo. Por lo cual estoy seguro, dijo Pablo, que ni la vida ni la muerte nos podrá separar. Hermoso. El Salmo 48, 14 dice, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¡Wow! Tremendo. El salmista nos enseña que la relación existente entre Dios y su pueblo no se termina con la muerte. Entonces, ¿cómo podemos saber que esto es cierto, que la muerte no es el fin? Bueno, la misma mano de la soberanía que resucitó a Jesús es la que nos va a resucitar a nosotros. Y hay un pilar más sobre el cual se edifica nuestra esperanza, verso 15, noten, y es la palabra de Dios. Dice, por lo cual,
Es decir, basados en la muerte y resurrección de Cristo y en el poder de Dios, ¿no? Os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y después continúa el relato. ¿Qué pasará con los muertos? Pablo dice, tranquilo, resucitarán primero. Y alguien le pregunta, ¿vos cómo sabés, Pablo, eso? Por la palabra del Señor. Este no es un mensaje que se le ocurrió a Pablo, ¿sí? Está basado en la misma y fiel palabra de Dios que anunciaba que Cristo iba a resucitar. 700 años antes de que Él se hiciera hombre en Belén, por ejemplo. Todas las profecías ya cumplidas son garantía de las que se cumplirán. La palabra de Dios es fiel, como el Dios de esa palabra. Él no es hombre para mentir, para engañar, para cosechar discípulos, mintiéndoles, haciéndoles promesas falsas. La palabra del Señor lo asegura y así será. Avanzamos, punto 3. Vamos a ver el programa de nuestra esperanza. ¿Cómo es que Dios se propone hacer las cosas? ¿Cómo las va a hacer? Noten verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, es decir, los que ya fallecieron, ¿no? Resucitarán primero. El Señor mismo, ¿sí? Se hace cargo de la situación, vamos a decirlo así. Es el Señor Jesús en persona quien viene a buscar a su esposa amada, la iglesia. No delega esta santa tarea a nadie. Él viene a buscar a su iglesia. Y ese descenso, vamos a decirlo así, está precedido de la voz de mando del Señor, dice allí, la voz de un arcángel tocando trompeta de Dios, es la idea. Bueno, la voz de mando del Señor referida acá seguramente es la que ordena que los muertos en Cristo resuciten. ¿Se acuerdan en Juan 5:28? La Biblia dice esto, que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán a resurrección, en este caso de vida, ¿verdad? Me hace acordar esto a aquella frase famosa del Señor, Lázaro, ven fuera. Una palabra, como cantábamos hoy, del Señor es suficiente para levantar a los muertos. Y Él desciende, pronuncia esa palabra y los muertos resucitan. Y los muertos en Cristo, que ya están fallecidos al momento de la venida del Señor, resucitan primero, dice allí. Bueno, cuando Cristo venga, ellos resucitarán primero. Ahora, recuerden que la resurrección, no pierdan de vista eso, se relaciona con el cuerpo, no con el alma de las personas. Hoy vimos que el alma de las personas, en Cristo, están adorando su nombre, están en una existencia deleitosa con Él, etcétera, ¿no? Están en un estado de inconsciencia. Entonces, lo que pasa acá es que estos muertos en Cristo reciben un cuerpo de resurrección. Bien, que los va a capacitar para poder estar eternamente en la presencia del Señor. Bien. Y me llama la atención ese adverbio, primero. Comunica como una especie de orden cronológico acá en los eventos, ¿no? Y los eventos son como siguen. Los cuerpos de los redimidos ya fallecidos en Cristo son resucitados primero. Imagínense. Es difícil imaginar algo así, pero se fusiona el cuerpo resucitado con el alma de cada creyente en ese momento. ¿Bien? Y después, el cuerpo de aquellos creyentes, quizás seamos nosotros, no lo sé, que estemos vivos al momento del regreso del Señor, son transformados. Ahí no hay resurrección. No es que el Señor viene, nos mata y después nos resucita y nos da un nuevo cuerpo, no. Él viene y transforma este cuerpo de carne, sujeto a enfermedad, vejez y muerte, y lo transforma en un cuerpo semejante al de la gloria suya. Es muy grande todo esto, ¿no? Imagínense. Pablo explicó esto en pocas palabras, se las leo en 1 Corintios 15, 51, 52. Dice así, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, eso es un misterio. ¿Cómo no todos van a morir? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos,
A la final trompeta, otra vez la trompeta, ¿no? Porque se tocará la trompeta, dice allí. Y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, en primer lugar, y nosotros, los que vivimos, seremos transformados. ¿Ven? Lo que sucede cuando viene el Señor es que los cuerpos de los muertos en Cristo son resucitados y el de los que estén vivos en ese momento son transformados. En 1 Corintios 15, 42, 44, Pablo compara a la muerte como la siembra de un cuerpo y a la resurrección o transformación como la cosecha de un cuerpo nuevo. Cuando morimos, este cuerpo se siembra, cuando somos resucitados cosechamos otro cuerpo. Esa es la metáfora que usa, me encanta. Y miren cómo lo explica. Y ahora ya se empieza a volver un poco más práctico todo esto para nosotros. Dice, se siembra en corrupción, es decir, se siembra este cuerpo de carne débil, que envejece, como decía hoy, que se enferma, finalmente muere, pero resucitará en incorrupción. O sea, tendremos un cuerpo completamente nuevo. Por eso la Biblia afirma que cuando estemos con el Señor ya no habrá más llanto, ya no habrá dolor, ya no va a haber enfermedad, hermano, ni muerte. No vamos a tener que despedir nunca más a un ser querido en el Señor. Y no solo eso, dice, se siembra este cuerpo en deshonra, es decir, en vergüenza es la idea. Claro, este cuerpo está sujeto a la tentación, a la caída, al pecado. Con este cuerpo le fallamos a Dios. Se siembra así, pero resucitará en gloria. Wow. Ya no pecaremos más. Ya la fiesta de adoración no se va a aguar en ningún momento por nuestras torpezas, debilidades, pecados y caídas, hermanos. Por eso en Romanos 8:23 Pablo dice que los redimidos gemimos en el corazón, es la idea, esperando la adopción como hijos y la redención final de nuestros cuerpos. Hermanos, la muerte para un creyente no es una tragedia, es un gemir, es algo que anhelamos que suceda porque significa estar con Cristo, sin pecado ya. Uf, qué hermoso. Y en el verso 17, y acá comienza a incrementarse el aliento y la esperanza para nosotros, dice, luego nosotros los que vivimos, imagínense, viene el Señor y estamos con vida, quizás venga ahora, supongamos, y acá estamos todos con vida, ¿verdad? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que han muerto ya en Cristo, ¿se acuerdan? Bien. Esa expresión verbal que se traduce seremos arrebatados, significa eso, arrebatados, tomados por la fuerza, llevados a la rastra. Tremendo, ¿no? Ahora noten que este rapto, digamos, tiene el propósito de formar una gran y preciosa reunión, porque nos lleva con ellos y para estar siempre con el Señor. Nos reúne con el Señor en el aire y con ellos, es decir, los que ya han partido, para después estar siempre con el Señor. ¿Dónde será esa reunión? Ahí dice, en el aire, ¿no? Tremendo. Y esto no es casualidad, porque en Efesios capítulo 2, verso 2, dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Cristo acá demuestra su señorío, su soberanía, al seleccionar como punto de encuentro con sus amados el mismo lugar que antes regía, vamos a decirlo así, Satanás. Tremendo. Es como si Jesús le dijera a Satanás, mira, yo ya he permitido que mi esposa sufra en tus dominios muchos siglos, pero esto se acabó. Llegó la hora de arrebatártela de las manos, de limpiar, ¿sí?, tus dominios y convertirlos en la morada eterna con ella. Ahora, aparte del atractivo de esta reunión, hermano, pensemos un segundo, será el encontrarnos con ellos. Ellos. ¿Cuántos han tenido que despedir un ser amado en el Señor? Levante su mano, por favor.
Bastantes. Claro, hay muchos jóvenes aquí todavía, pero muchos ya hemos tenido que despedir, claro, seres queridos en el Señor. Como iglesia hace poco han tenido que despedir a Cristian. Yo escuché su testimonio. Impresionante, ¿no? Impresionante. Ahora, parte del atractivo de esta reunión, sin duda, es encontrarse con Cristian, encontrarse con los seres que hemos despedido desgarradoramente en el Señor. Claro que sí. Vamos a volver a ver a aquellos hermanos amados que pertenecieron a Cristo. Hace tiempo atrás había una propaganda que decía así: cuando se te mueren los padres te llaman huérfano. Cuando se te muere tu cónyuge te dicen viudo o viuda. Pero cuando se te muere un hijo, eso no tiene nombre. Yo pensaba, bendita esperanza, ¿no? Porque si murieron en el Señor, vamos a volver a ver. Nos vamos a reunir otra vez con ellos. Qué culto de adoración tan bello, tan particular será aquel. Qué reunión tan preciosa. ¡Wow! Qué lindo. Pero el atractivo más grande de aquella reunión, sin lugar a dudas, en palabras de Pablo, es que vamos a estar siempre con Él. Claro que sí. Finalmente veremos a nuestro Señor. Caminamos con Él hoy todos los días por fe. Le buscamos por fe. Le abrazamos por fe. Le adoramos por fe. Le cantamos por fe. Ese día lo vamos a contemplar. Tremendo. Tremendo, ¿no, hermanos? Era Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, cara a cara. ¡Wow! Tremenda reunión nos espera, hermanos. Y creo que este es el objetivo del rapto, de este descenso, de esta venida del Señor, es formar esa reunión. Nos llevará a experimentar una comunión perfecta, ya sin pecado, con los que despedimos en el Señor y con el Señor. Hermoso. Un gran atractivo del cielo, hermanos, sin duda será la ausencia de mal, del pecado y de sus consecuencias, ¿no? Por eso en Apocalipsis dice que enjugará Dios toda lágrima de ellos. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Ya no lucharemos más con el pecado, hermanos. La comunión con Él no tendrá interrupciones. Gracias. Ya no habrá por qué llorar. Ya no habrá que ir a ver a los hospitales a nuestros hermanos queridos. Ya no habrá malas noticias en cuanto a su salud. Tremendo, ¿no? Pero el gran atractivo del cielo, hermanos, el gran, sublime atractivo del cielo será la presencia de Dios. La ausencia del pecado, pero la presencia de Dios. He aquí, dice Apocalipsis 21:3, he aquí el tabernáculo, la morada de Dios con los hombres. Piensen en eso. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Bendita esperanza, hermano. Compara esto con el concepto de los nuevos ateos, de que vivimos en un universo que se rige por leyes físicas ciegas, sin propósito, sin diseño, y que la vida, la existencia biológica del ser humano es una forma que los genes se encontraron para reproducirse en los años. Pensá en eso. Los nuevos ateos dicen hay que eliminar la religión para que el hombre pueda encontrar su verdadera felicidad. Eliminemos la religión, eliminemos la esperanza en Cristo. ¿Qué felicidad te queda, hermano? En saber que sos una herramienta de estos genes solo para que ellos se multipliquen. Si tu vida está regida por leyes de la física, que la gente descubre, no las creó, las descubre y le pone nombre y son ciegas, no tienen propósito. Claro, son leyes físicas, no te aman, no hicieron nada por vos, no están ahí favoreciéndote a vos. Comparar, hermano. Bendito sea el Señor que nos abrió los ojos y que nos mostró a Cristo, hermano.
Porque ese es el propósito del Evangelio, no es solo salvarnos del infierno, no es solo librarnos de una vida vana sin Dios, sino llevarnos a Dios. Ese es el propósito del Evangelio, llevarnos a Dios. Y ahora viene la práctica de nuestra esperanza. En el verso 18, que es nuestro alelón de hoy, dice allí: por lo tanto, en vista que esto es así, que Dios se ha propuesto hacer estas cosas, que nos ha dado a conocer estas cosas, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué bárbaro. Acérquense a los afligidos, es la idea. Acérquense y ayuden. Acérquense y alienten. Acérquense al que tiene una enfermedad terminal y aliéntenlo con estas palabras. Acérquense a aquel que está despidiendo un ser querido en el Señor y aliéntenlos con estas palabras. Esa es la idea. Alentaos los unos a los otros, hermanos. Y como herramienta de aliento, vamos a decirlo así, la esperanza. La esperanza. El propósito de este texto, yo vuelvo a repetirlo, no es dar una clase de escatología, no, sino el de consolar y estimular a los corazones afligidos, hermanos. Dios utiliza hermanos que por su sabiduría nos enseñan cómo vivir, ¿verdad? Dios utiliza hermanos que por su templanza nos enseñan cómo recibir malas noticias. Y Dios utiliza hermanos como Cristian, en el caso de ustedes, para enseñarnos cómo morir. Perdón, estoy terrible, no sé qué me pasa. No puedo dejar de llorar, perdón. Pero hay gente que nos enseña cómo vivir, cómo recibir malas noticias y cómo morir. Y esa es la función de la iglesia. Alentarnos unos a otros. Y quizás vos estudiaste un poco la escatología, las diferentes posiciones que hay al respecto y decís, bueno, ¿cómo le voy a dar esperanza a mi hermano que sufre con la escatología viendo tantas líneas de pensamiento diferentes? Lo voy a volver loco si le hablo de escatología. 2 consejos te doy al respecto, ¿está bien? De corazón, 2 consejos. El primero, enfócate en las cosas que todas las posturas bíblicas sanas tienen en común en cuanto a la escatología. Imagínate una mesa escatológica con 4 patas, que tanto el premilenialismo histórico, como el premilenialismo dispensacional, como el amilenialismo, como el postmilenialismo comparten. La primera, Cristo, exactamente, claro que sí, Cristo viene, Cristo resucita a los muertos, Cristo juzga, algunos vida eterna, otros castigo eterno, y Cristo reina. Enfócate en eso, hermano. Nuestros amigos amilenialistas, premilenialistas, postmilenialistas, históricos, bueno, todos creemos eso. Y alcanza y sobra para alentarnos los unos a los otros. Y segundo consejo, enfócate en el propósito por el cual Dios nos dio la escatología bíblica. Porque Él quiso revelarnos destellos, pinceladas de lo que se propone hacer en el futuro. Eso es importante. ¿Por qué Dios nos dio la escatología? ¿Cuál es el propósito? Solo pensá en esto. Los libros proféticos del Antiguo Testamento tienen un contexto sombrío, oscuro, exilio, esclavitud, o un exilio que se viene, que es inminente. El libro por excelencia de profecía, como así lo llamamos nosotros, Apocalipsis en el Nuevo Testamento, tiene como contexto histórico un fondo oscuro, la persecución de parte del Imperio Romano a través de Domiciano de las iglesias. Este pasaje tiene como fondo, digamos, estas inquietudes que desgarraban el corazón de aquellos que han tenido que despedir un ser amado en el Señor. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito de la escatología si juntamos toda esta información del Antiguo y del Nuevo Testamento? Claro, llevar consuelo, llevar esperanza, llevar aliento a un pueblo de Dios que está perplejo, está confundido por lo que tiene que vivir, lo que pasa, lo que escucha. Y puede llegar a pensar en el corazón, ¿qué pasa, Dios, con vos? ¿El mal triunfa sobre el bien?
¿Cómo puede ser Dios? El impío prospera y el justo sufre. ¿Qué pasa, Dios? Que un impío lo dejás vivir 90 años sobre la tierra y, no sé, a David Brainerd te lo llevaste a los 27 años. ¿Qué pasa, Dios, con esta vida? Está todo mal. Cuando el pueblo de Dios sufre, tiene que recordar cómo termina esta película, que se llama Historia de la Redención, que comienza con un Dios que sale de sí mismo y crea, que sigue con un ser humano, criatura vulnerable, que se rebela abierta y groseramente contra él y cae en pecado. A partir de allí, promesas de redención concretadas, hechas visibles, materializadas en la cruz de Cristo, y que termina, como dice aquí, con los redimidos y el Redentor en plena comunión por los siglos de los siglos de los siglos. ¿Tuvieron alguna vez la grata experiencia de ver una película emocionante en compañía de alguien que ya conoce el final? ¿Sí? Siempre se ríen porque todos tuvimos esa experiencia, me parece. Claro, uno que no conoce el final, sube y baja con las emociones de la película, ¿no es así? Y cuando parece que se va a morir el protagonista y sufrimos, y ¿qué va a pasar? ¿Cómo? Y el otro está tranquilo, así, comiendo chicle, pochoclo. Y lo mirás y él te mira y se sienten extraños. ¿Por qué? Uno simplemente no sabe cómo va a terminar la película y el otro sí. Esa es la diferencia. Él tiene paz porque sabe cómo termina la película. Y Dios, a través de la escatología, ha querido revelarnos pinceladas acerca de cómo termina la película. Así que alentémonos unos a otros con estas palabras.